Capítulo 2. Entonces, ¿cómo conseguiste eso? Preguntó Nick, señalando la pequeña hendidura que cruzaba el puente de su nariz. Ellis negó con la cabeza con un toque de vergüenza. Oh, no, solo te lo diré si me dices cómo obtuviste eso, respondió, refiriéndose a la cicatriz en la frente del hombre. Nick se rió y se movió contra la pared, mostrándole una gran sonrisa. Está bien, consintió, pero puede que no te guste. Ellis miró al otro lado de la habitación al hombre de chaqueta blanca. Era tarde, muy tarde, probablemente alrededor de las 2 de la mañana. No se había molestado en mirar la hora. En un par de horas despertarían al entrenador y a Rochelle para que durmieran un poco, dejándoles la vigilancia hasta que saliera el sol y todos se pusieran en marcha de nuevo. Los 4 estaban escondidos en una casa de seguridad justo al sur de Brunswick esta noche. Habían caminado para llegar allí y había sido un día bastante largo. Demonios, habían sido 3 largos días. Parecía que había pasado más tiempo que eso, más que eso que había conocido a los otros 3 sobrevivientes en su ciudad natal y se habían agrupado. El entrenador era un tipo genial. Amable, un amor por todo lo relacionado con la comida, Ellis podía relacionarse, y un líder decente cuando se trataba de eso. Sin embargo, a veces se ponía gruñón y no siempre tenía mucha paciencia cuando se trataba de tonterías, probablemente por trabajar con todos esos jóvenes en la escuela secundaria donde solía entrenar. Estaba razonablemente familiarizado con Georgia, siendo nativo. Rochelle también estaba ordenada. Muy amable con él, a veces un poco atrevido con los otros 2 hombres de su grupo. Había impresionado bastante a Ellis desde el principio con su habilidad para manejar un arma, porque él no conocía a tantas chicas que tomaran ese tipo de cosas con tanta facilidad. Ella también estaba bien informada sobre cosas aleatorias, supuso Ellis debido a su trabajo como presentadora de noticias. Y Nick era simplemente, bueno, malditamente interesante. El hombre era como un rompecabezas. Tal como estaban las cosas, estar de guardia con él no era tan malo, a pesar de que el entrenador y Rochelle expresaron un claro deseo de no hacerlo. Personalmente, no entendía su aversión hacia él. Claro, él era un poco diferente, pero diferente no siempre era malo, ¿o sí? Ellis se retorció anticipando la historia. Nick tenía bastantes. Habían estado compartiendo de un lado a otro durante toda la semana, diablos, el tipo tenía la mitad de lo que él mismo tenía, tal vez, y eso era bastante bueno para cualquiera que no fuera un buen amigo de Kate. Tuve un tipo que trató de apuñalarme en el callejón, dijo Nick casualmente. Los ojos de Ellis se agrandaron. ¿En serio? Sí, supongo que en realidad no le gustaba mi cara. Nick se rió. Lo estaba emborrachando en un juego de póker. No sé qué esperaba. Cuando me senté a jugar les advertí a todos que yo trabajaba en el casino. No dejan que cualquier idiota trabaje en las mesas, ¿sabes? Sus ojos verde pálido brillaron con una especie de picardía. ¿Cuál? Ellis no pudo evitar preguntar ahora, rebosante de interés por este dato. No querrás decir Las Vegas, ¿verdad? Preguntó incrédulo. Nick agitó sus manos alardeando. Por supuesto, Vegas, overall. ¿Dónde más? Se rió un poco antes de volver a la pregunta. Trabajé en el río, asintió. Me iba a reventar si decías circus, dijo Ellis, mientras su imaginación colocaba al estafador en medio de todos esos payasos y animales y fondos a rayas. Era una vista bastante ridícula. Nick se estremeció. No soporto ese lugar. No pondría un pie allí si tuvieran los últimos espacios en la tierra. Levantó una ceja con una sonrisa. Tenía un trabajo respetable, gracias. Ellis le sacó la lengua. Habría aprovechado la oportunidad de visitar el destino, pero nunca había estado exactamente dentro de la distancia de un viaje por carretera. Demonios, ni siquiera había salido nunca de Georgia. Aunque todo este asunto del apocalipsis iba a cambiar eso. Nick continuó. Y, por supuesto, como empleado, no se me permitía apostar internamente, así que, se encogió de hombros, me llevé el juego a otra parte. El estafador hizo una pausa. Resultó que escogí un mal lugar esa noche. Ya sabes, lugar equivocado, hora equivocada. Y este chico con el que estaba jugando seguía pidiendo cerveza tras cerveza, como si fuera a tener suficiente dinero en efectivo para pagar su pestaña. Cuando terminé con él, sacudió la cabeza con una sonrisa, jugando con los anillos en sus dedos. De todos modos, salí del bar para tomar un poco de aire fresco y contar mis ganancias y él salió de la nada con esta cosa. El estafador extendió las manos para indicar la longitud de la hoja. Unas buenas 6 pulgadas. Y el tuyo se las arregla para agacharse, pero no lo suficientemente rápido como para ahorrarme el afeitado. No lo mataste, ¿verdad?
Ellis preguntó con sorpresa. Nick se rió. Difícilmente. Un tipo así no vale la pena. ¿Sabes cuánto cuesta contratar a un abogado en Las Vegas? Ellis se rió entre dientes con inquietud mientras continuaba. No hay razón para matar a un idiota borracho, pero puedo decirte que recibió un gancho fuerte. Nick levantó el puño y luego estudió el suelo, frunciendo el ceño ligeramente. Sin embargo, tuve problemas con la esposa. Supongo que le costó creer que yo pudiera tener un rasguño como ese al resbalarme y caerme en una mesa de ruleta. Bueno, seguro que ella estaría preocupada por ti, dijo Ellis con naturalidad, encontrando comprensible su preocupación. Al menos podría haber apreciado el extra de $1000 que traje a casa esa noche, dijo con sutil humor. No todos los hombres pueden traer a casa una bonificación como esa de forma regular. El pueblerino se encogió de hombros. El dinero no lo es todo. Nick lo miró e inclinó la cabeza. Tienes razón. Ellis se preguntó por su sentimiento por un momento. Ciertamente no había esperado que el hombre aceptara tan fácilmente, vestido como estaba. Un rompecabezas, como él dijo. Esa es mi parte del trato, dijo Nick, con una sonrisa arrastrándose por su rostro. Ellis se frotó la nuca con disgusto. Oh chico, bueno, mierda, esa es la historia principal antes de que me contaran la mía, dijo. Nick sacó la palma de la mano y curvó los dedos. Apuesta arriba, él. Ja. El estafador lo había estado llamando así desde que le dijo que prefería su nombre completo. No estaba seguro de si estaba tratando de obtener su cabra o simplemente ser contrario. Pero de cualquier manera, no lo molestó realmente por el hecho de que la forma en que Nick lo dijo lo hizo sonar tan bien. No como lo dijo Kate cuando se burlaba de él por cosas, nada de eso en absoluto. De hecho, había hecho que Ellis se diera cuenta de que tal vez la razón por la que no le gustaba la taquigrafía era Kate, quien siempre lo convertía en una especie de broma cuando Ellis no quería probar su próximo gran plan que podría atraparlos a ambos. Delicado. Miró a Nick y se sonrojó, luego consideró cómo redactar su historia. Bueno, está bien. Verás, Kate y yo, Cristo, debería haberlo sabido, intervino Nick. Ellis continuó sin pausa, ya ganando fuerza. Kate y yo fuimos a pescar en aguas profundas esta vez. Por supuesto, no sabíamos nada al respecto ni nada, no es como la pesca normal, ya sabes. De todos modos, Kate pensó, pescar es pescado, ¿verdad? Ellis se detuvo a reír. No podría haber estado más equivocado. Trajo su caña favorita, la que usaba en el lago, en el bote, le puso un poco de cebo y la arrojó. Bueno, no pensé que no atrapó nada, porque el bote se movía tan terriblemente rápido, pero ¿qué sabrías si lo hiciera? Esa madre lo tiró de la barandilla tan rápido, oh hombre. No hubieras podido tú, parpadea. Lo siguiente que sé es que está allí en el océano, y que también desaparece rápidamente, agitando los brazos y gritando, y no creo que haya muchas esperanzas de que la gente que maneja el barco se detenga y se dé cuenta, así que le hago señas a Kate para decirle que me tire la línea, ¿sabes? Lo hace, pero Kate no siempre es tan bueno en tiro, y el gancho me agarra por la nariz y casi me caigo de la barandilla yo mismo. Entonces ahí estoy, sujetando la línea por el extremo equivocado, tratando de atrapar a mi amigo Kate en el bote, como si fuera el maldito pez. Ellis soltó un resoplido y Nick soltó una risita. Incluso regresalo y se veía tan mojado y frío y miserable, y yo estaba sangrando como loco, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. Pero así que le hago señas a Kate para decirle que me tire la línea, ¿sabes? Lo hace, pero Kate no siempre es tan bueno en tiro, y el gancho me agarra por la nariz y casi me caigo de la barandilla yo mismo. Entonces ahí estoy, sujetando la línea por el extremo equivocado, tratando de atrapar a mi amigo Kate en el bote, como si fuera el maldito pez. Ellis soltó un resoplido y Nick soltó una risita. Incluso regresalo y se veía tan mojado y frío y miserable, y yo estaba sangrando como loco, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. Pero así que le hago señas a Kate para decirle que me tire la línea, ¿sabes? Lo hace, pero Kate no siempre es tan bueno en tiro, y el gancho me agarra por la nariz y casi me caigo de la barandilla yo mismo. Entonces ahí estoy, sujetando la línea por el extremo equivocado, tratando de atrapar a mi amigo Kate en el bote, como si fuera el maldito pez. Ellis soltó un resoplido y Nick soltó una risita. Incluso regresalo y se veía tan mojado y frío y miserable, y yo estaba sangrando como loco, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. Pero mi maldito yo. Entonces ahí estoy, sujetando la línea por el extremo equivocado, tratando de atrapar a mi amigo Kate en el bote, como si fuera el maldito pez. Ellis soltó un resoplido y Nick soltó una risita.
Incluso regrésalo y se veía tan mojado y frío y miserable, y yo estaba sangrando como loco, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. Pero mi maldito yo. Entonces ahí estoy, sujetando la línea por el extremo equivocado, tratando de atrapar a mi amigo Kate en el bote, como si fuera el maldito pez. Ellis soltó un resoplido y Nick soltó una risita. Incluso regrésalo y se veía tan mojado y frío y miserable, y yo estaba sangrando como loco, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. Pero Ellis parpadeó, todavía un poco desacostumbrado a lograr terminar sus historias. En los últimos días, el estafador lo había complacido, a diferencia de los otros dos, y tenía que admitir que era realmente agradable tener a alguien con quien hablar, o más bien con quien. Bueno, supongo que eso es todo. Él concluyó. Luego soltó una risita irónica. Sin embargo, no hay nada genial como el tuyo. Nick se encogió de hombros. No se trata solo de cómo los conseguiste, también se trata de cómo los usas después. Nunca lo había pensado de esa manera, pensó Ellis en voz alta. Lo miró con curiosidad. ¿Llevo bien el mío? El estafador se rió entre dientes. Lo llevas bien. Te queda bien. Ellis se quitó el sombrero y lo felicitó. Gracias. Se rascó la nariz, esa extraña sensación ocurría cuando el pensar en ello te hacía picar allí de repente. Tengo la sensación de que voy a tener un poco más después de que todo haya terminado, dijo. Nick asintió. Tú y yo, chico.